Pues muy buenas tardes a nuestro público asiduo. Nos da mucho gusto que estén con nosotros en este martes. Una servidora, Guadalupe Agrícola López Sánchez, presidente de la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica, les saluda con mucho cariño y les doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestra federación y de este maravilloso equipo que está con nosotros. El tema de hoy, importancia de la presión positiva y negativa en el quirófano, nos permitirá conocer que el propósito de la presión positiva es asegurar que los agentes patógenos transmitidos por el aire no contaminen al paciente y equipo durante los procedimientos quirúrgicos limpios. Y la presión negativa es donde hay pacientes contagiosos. La presión de aire dentro del quirófano es inferior a la que está fuera del cuarto. Significa que cuando se abren las puertas, el aire potencialmente contaminado y otras partículas peligrosas quedan dentro del cuarto o dentro del quirófano, no fluirán hacia afuera. Pero ese aire contaminado debe de pasar por filtros de alta eficiencia que lo limpian antes de que sea bombeado hacia afuera. Parte de esto nos ilustrará hoy el ingeniero José Carlos Vázquez Vera, que está invitado con nosotros para este tema tan específico. Él es experto en el campo. Nos despejará las inquietudes en cuanto a las presiones de los quirófanos. Agradecemos su presencia, ingeniero José Carlos Vázquez Vera. Es un placer contar con usted en este seminario. Le felicito, aprovecho a felicitarlo por su labor docente y por su excelente currículum, que en estos momentos voy a leer a nuestro público. El ingeniero cuenta con Ingeniería Biónica, Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnología Avanzada, UPITA, del Instituto Politécnico Nacional. Tiene la maestría en Tecnología Avanzada del Centro de Investigación de Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA, del Instituto Politécnico Nacional. Es técnico certificado en esterilización de dispositivos médicos por el CBHPD. Es administrador certificado en gestión del procesamiento estéril por CBHPD también, y de Estados Unidos de América. Actualmente es jefe de las centrales de esterilización del Hospital Español SBE en Ciudad de México y presidente de la Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril, AMEXPE. Sí, José Carlos. Así es, Lupita, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por invitarme a esta sesión académica. Bueno, enhorabuena, ingeniero Carlos, pues el público es para usted. Puede empezar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hay un tema muy interesante, es hablar acerca de la importancia de la calidad del aire desde el punto de vista del control de infecciones. Y bueno, para no ahondar más en el tema, vamos de lleno. ¿Qué contiene lo que vamos a platicar el día de hoy? Bueno, pues veamos. Vamos a hablar acerca de la calidad del aire y cómo se relaciona con el control de las infecciones. Vamos a hablar un poco de lo que la normativa mexicana aborda respecto al tema de sistemas de ventilación en áreas quirúrgicas. También, ¿qué nos dicen sobre los estándares PCI del Consejo de Salubridad General? Y también vamos a hablar de cómo se lleva a cabo el filtrado del aire en las áreas quirúrgicas, la presión positiva, a qué se refiere y para qué sirve dentro de la sala de operaciones. También hablar acerca de los sistemas de ventilación de desplazamiento de baja turbulencia en la sala de operaciones y sobre el flujo de aire laminar en la sala de operaciones. Aquí hay una controversia entre qué sistema es mejor con respecto a otro. Vamos a ver por qué surge la controversia del flujo laminar contra los sistemas de baja turbulencia. Y por último, vamos a platicar un estudio comparativo que se hizo comparando los resultados del uso de aire turbulento de baja turbulencia, perdón, con sistemas de flujo laminar. Y por último, la presión negativa en los cuartos de procedimientos con aislamiento.
Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo impacta la calidad de aire en el control de las infecciones? Como ya les comentaba últimamente, surge una discusión sobre qué es mejor utilizar en las instalaciones o cuando se hacen los diseños y los controles de infecciones en los hospitales. Bueno, si la ventilación de desplazamiento de baja turbulencia, eh, es muy difícil determinar, concluir si la causa de una infección de sitio quirúrgico se debe a la ruta de transmisión aérea, ¿no? Porque pues para ello es necesario hacer muchos ejercicios de monitoreo de partículas suspendidas y saber de qué clase de estas partículas y de dónde provienen, ¿no? Si provienen de las superficies horizontales, si provienen del personal, del equipo quirúrgico, si provienen del instrumental, si están en el equipo biomédico, etcétera. Es muy complicado saberlo. Lo que sí es un hecho, lo que sí está comprobado y está sustentado en toda la literatura relacionada al tema, es que existe la transmisión por microorganismos viables presentes en el aire. Al día de hoy, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que se realizan cerca de 313 millones de cirugías al año. 313 millones de procedimientos es el equivalente a 3 veces la población de México. México para el año 2019 contaba con 127 millones de personas. A nivel mundial, 3 veces México es lo que se opera en todas las instalaciones quirúrgicas del mundo, ¿sí? ¿Y cuál es el dato alarmante? El dato alarmante es que cerca del 31% de estos pacientes van a sufrir una infección de sitio quirúrgico. ¿De qué complicación? La que ustedes quieran, ¿sí? Le puede costar la vida al paciente, le puede costar la amputación, puede tener eventos psicológicos, puede ser, pero el dato alarmante es que el 30%, el 31%, según datos de la Organización Mundial de la Salud, van a sufrir una infección de sitio quirúrgico. ¿Qué quiere decir esto? Que el equivalente a la población de México se van a infectar a nivel mundial y eso es muy, muy alarmante, ¿sí? De esas infecciones, ¿sí? La mayoría de ellas, 1 de cada 3 infecciones de sitio quirúrgico, se van a deber a una bacteria que se llama Staphylococcus aureus. Es una bacteria que en algunas de sus cepas ya son resistentes al antibiótico de la meticilina, lo cual hace referencia a que debe de existir una importancia sobre la higiene de manos y también sobre la prevención de la resistencia a los antimicrobianos, a los antibióticos. ¿Por qué hablo de todo esto? Hablo de todo esto para ponerlos en un contexto de que existen muchas causas y muchas fuentes que vienen ligadas a las infecciones de sitio quirúrgico. Ustedes lo saben perfectamente bien, lo han vivido, están trabajando en instituciones que diario hacemos procedimientos quirúrgicos y conocen perfectamente el tema. ¿Cuál es el punto? Generar la conciencia y conocer el riesgo asociado a la calidad del aire o cómo es que se manifiesta un riesgo a través de calidad del aire y por qué tiene que haber sistemas de filtración y por qué tiene que haber sistemas de presión positiva o en qué casos haber sistemas de presión negativa. En esta sala de operaciones que estamos viendo, tenemos muchas fuentes de contaminación. Como decía, las superficies horizontales si no son bien lavadas o bien desinfectadas, el equipo biomédico si no tiene un mantenimiento correcto, los sistemas de aire acondicionado si no llevan sus bitácoras de cambios de filtros, de limpieza, el mismo personal quirúrgico. Somos fuente de infecciones, ¿no? Al no portar o utilizar la indumentaria de forma correcta, ¿no? El uso de cubrebocas, el uso de uniformes limpios, de batas desechables o batas reutilizables estériles, etcétera. Cualquier punto, cualquier situación que no se maneje de manera protocolaria en un quirófano es una fuente de riesgo. Respecto al aire, cabe mencionar que un quirófano que no está cerrado, es decir, un procedimiento quirúrgico que no se lleva a cabo a puerta cerrada, es un procedimiento que se está incrementando el riesgo de contaminación por aire, por partículas en aire. También
los flujos turbulentos, es decir, movimientos innecesarios en la sala de procedimientos, van a incrementar el riesgo. El tiempo quirúrgico, ¿sí? También se sabe y ya está documentado que una intervención quirúrgica que va más allá de las 2 horas, pues se triplica su riesgo de contaminación. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de que no solo el aire es la única fuente de contaminación, pero que sí representa un riesgo sumamente elevado si no es controlado de manera apropiada. Entonces, les dejo esta imagen para que ustedes analicen y los que no trabajan o no están dentro de los quirófanos, pues lo conozcan, ¿no? La mesa de instrumental, la mesa Pasteur, con el instrumental estéril, el primer ayudante, en este caso es una cirugía robótica por medio de puerto laparoscópico, o sea, el abordaje es por medio laparoscópico, y aquí tenemos al personal de enfermería y al personal de anestesia que está al pendiente de lo necesario durante el procedimiento. Entonces veamos, ¿qué nos dicen las normas nacionales? Bueno, primer punto para poder atacar esto es saber que en nuestro país no existen normas que indiquen de forma precisa qué controles y cómo va a ser la clasificación de la infraestructura y las condiciones que deben de existir del aire en un quirófano. Y como esto existe en muchos países también del mundo, donde no está normado, y esto tiene que ver también por las condiciones socioeconómicas de los países. Otro dato estadístico que ofrece la Organización Mundial de la Salud es que los países desarrollados van a complicar entre el 5 y 10% de los ingresos hospitalarios, los países desarrollados. Pero en países en vías de desarrollo, esto se puede elevar de 2 a 20 veces, donde la tasa de infección puede rebasar hasta el 25% de esos ingresos. Estoy hablando de ingresos, no de procedimientos quirúrgicos, ¿no? Entonces, ¿qué sugiere esto? Pues que el incremento de los días de la estancia hospitalaria se va de algo habitual que puede ser 3 días hasta 20 o más días de hospitalización. Pero bueno, solamente para hablar del contexto nacional y de los países que están en vías en desarrollo, al riesgo al que están sometidos por no tener controles, no tener normativas que apliquen bajo estas condiciones de ingeniería muy importantes como es el aire acondicionado o el aire que se va a utilizar y las condiciones de infraestructura que se van a utilizar en los procedimientos quirúrgicos. Aquí vemos que la norma oficial mexicana 045 para la vigilancia epidemiológica y la prevención y el control de las infecciones nosocomiales habla en los numerales 10.6.7.1 y 10.6.72 que las áreas de tococirugía y las unidades quirúrgicas van a cumplir con ciertas características de infraestructura en los flujos de aire y la filtración correcta de aire. Ya habla de filtros de alta eficiencia, ya habla de mantenimiento, pero no nos dice qué características tendrían que tener esos sistemas de filtración de aire, ni tampoco si tiene que ser de baja turbulencia, si tiene que ser de flujo laminar, ni tampoco si tiene que ser de presión positiva o presión negativa o presión neutra. En el caso del numeral 10.6.2 habla de que esas áreas específicas de la institución pues tendrán que contar con un manual de procedimiento para determinar esas características, las frecuencias de limpieza, los mecanismos que permitan llevar a cabo la vigilancia estricta sobre el cumplimiento y también dejar constancia en una bitácora de control. ¿A qué se refiere? A la limpieza, al cambio de filtros de alta eficiencia, y a las condiciones, a los materiales que tendrán que estar fabricados estos dispositivos. Pero aquí lo importante es que lo deja al consideración de la institución. No te lleva más allá la norma no te lleva más allá a unas especificaciones técnicas, sino que lo deja en consideración de la institución, lo que me parece que debiera de ser de otra manera. Ahora, respecto a la infraestructura, la norma 016
que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, nos dice que la ventilación tiene que ser artificial. En algunos apartados de los manuales o de las guías para la prevención de sitio quirúrgico de la Organización Mundial de la Salud para países en vías de desarrollo o de escasos recursos, habla de que la ventilación pudiera ser aprovechando fuentes naturales de aire, es decir, sistemas de extracción que aprovechen columnas de aire del exterior y que de esta manera hagan una extracción. Bueno, ya esta norma nos dice que ya no estamos en esa situación, que las instituciones deben de tener un sistema de ventilación artificial, es decir, inyección en la parte superior y extracción en la parte inferior de la sala, donde el aire no podrá recircular, es decir, se tiene que inyectar aire fresco al área, a la sala de procedimientos quirúrgicos para evitar que los gases anestésicos y medicinales se concentren. Esto también tiene que ver con el riesgo de ignición dentro del quirófano, es decir, se puede producir un incendio porque estamos utilizando también equipos de electrocirugía y probablemente también algunos materiales que tengan estática, energía eléctrica estática, pues provoquen una chispa y esto pueda provocar una ignición. Y también habla de un parámetro de 20 a 25 cambios de volumen del aire filtrado por hora. Esto se refiere a que ese aire que está circulando de manera turbulenta o con flujo laminar, pues tenga que ser cambiado el volumen completo, el volumen total de la sala, de 20 a 25 veces de aire filtrado por hora. Y la última parte de esta norma, que es el 5.1.5, habla de que debemos de utilizar en los hospitales, al momento de la construcción, los materiales apropiados para el aire acondicionado, que cumplan con las especificaciones en las normas o mexicanas aplicables, ¿no? En este caso, pues la norma de control de infecciones. Ese es el contexto normativo nacional. No nos habla de las velocidades de flujo, de las características de los filtros, de las ubicaciones, de los volúmenes de extracción, solamente nos habla de algunos materiales, algunas referencias a otros documentos normativos, pero deja mucho a consideración de las instituciones o de los comités involucrados en el diseño o la revisión de estos parámetros en los hospitales, que tendrían que ser el área de mantenimiento, ingeniería biomédica, la dirección de operaciones y el control, el área de el comité de seguridad del paciente, o comité de calidad de seguridad del paciente y también los codecines en las instituciones. Y bueno, ¿qué nos dice el Consejo de Salubridad General? Ellos, a través de sus estándares para la certificación de establecimientos de salud, nos dicen en el estándar PCI que la organización debe de reducir el riesgo de infecciones asociadas al mantenimiento y controles de ingeniería. En este punto en muy particular habla en el PCI .9, donde el mantenimiento de los controles y controles de ingeniería del equipo biomédico y los servicios prioritarios para la operación del establecimiento contribuyen con la buena higiene y la reducción de riesgos de infección. Dentro de estos servicios prioritarios habla de los sistemas de ventilación. Los sistemas de ventilación se refiere a todos los sistemas de aire acondicionado para poder asegurar los parámetros confortables para que el personal operativo se desempeñe de manera confortable, vaya la redundancia, y también los parámetros ambientales para la prevención de las infecciones. Sabemos que los sistemas de aire acondicionado, los sistemas de refrigeración, van a ayudar a evitar que exista una proliferación de microorganismos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este estándar? ¿O qué podemos destacar de este estándar? Implementar un proceso seguro para el mantenimiento y las condiciones de ingeniería de los sistemas prioritarios, por ejemplo, de las extracciones e inyecciones de aire acondicionado o de sistemas de ventilaciones, que es el nombre apropiado, de las áreas quirúrgicas, llámense pasillos, quirófanos, almacenes estériles, ¿no?
sistemas de ventilación y el control de temperatura ambiental y de la calidad del agua, los termostatos en unidades de refrigeración y los calentadores de agua utilizados para esterilizar vajillas y utensilios de cocina, etcétera, ¿no? Y también supervisar las especificaciones de calidad para los servicios subrogados relacionados. Por ejemplo, si un hospital subroga el servicio de aire acondicionado a una empresa, pues esta empresa tendrá que cumplir los criterios de calidad que se exigen para el desempeño de la operación hospitalaria, ¿sí? Entonces, estos dos referencias que son la norma oficial mexicana 016 y la 045 en materia de control de infecciones y de infraestructura, y también los estándares del Consejo hacen referencia a que en los hospitales debe de existir el control del aire en las instalaciones para procedimientos quirúrgicos y también la manera en la que se debe de corroborar que los mantenimientos, los cambios de los filtros, la limpieza, se ejecute en vías de seguridad del paciente. Y bueno, ¿cómo se lleva a cabo el filtrado del aire para los procedimientos quirúrgicos? El filtrado de aire se lleva a cabo a través de 3 etapas. La primera etapa se conoce como prefiltrado y vamos a utilizar unos filtros que están en la categoría MERV, que son filtros de valor mínimo de eficiencia reportada. Estos filtros van del 1 al 17 más o menos, donde el valor más grande es el filtro que tiene mayor eficiencia al filtrado. Entonces aquí vemos un ejemplo de los filtros 7 u 8, donde son filtros de esponja que van a tener como objetivo retener partículas grandes en el aire, partículas como polen, partículas como fibras animales o fibras vegetales que están suspendidas en el aire y van a tener como objetivo reducir costos de mantenimiento en los serpentines que conforman el manipulador de aire, las resistencias y la turbina que se va a encargar de la inyección del aire a los quirófanos o a las áreas quirúrgicas. Entonces, este primer filtro es un filtro de bajo costo que se utiliza de manera preventiva, que no va a filtrar con alta eficiencia, pero que sí va a detener esas partículas o esos desechos que están contaminando el aire para darle mayor vida útil al sistema de manipulación de aire que va a realizar la inyección a quirófano. La siguiente etapa es, ahora sí, utilizar filtros con una alta eficiencia, con la clasificación MERV 14 o 15, que pueden estar antes o después de los serpentines, es decir, antes del sistema de la turbina o después del sistema de la turbina, dependiendo el diseño que tenga nuestro manipulador de aire, y pueden ser de tipo bolsa, como este de acá, o plisados, ¿sí? Este es un filtro que ya va a retener partículas más pequeñas que vienen en el aire y que van a evitar que los filtros CEPA, que son filtros más costosos, se saturen y prolonguemos la vida útil que tienen. La última etapa ya es la etapa de filtrado con filtros absolutos, que son filtros CEPA, que son estos que vemos acá. Son filtros de papel de alta eficiencia de partículas en aire, y esta etapa va a tener una eficiencia ya de retención del 99.97 al 99.99 de filtrado de partículas mayores a 0.3 micras. Es decir, estos filtros ya van a ser filtros de retención que van a detener no solo el polvo, sino partículas en suspensión, ¿sí? Partículas muy pequeñitas. Entonces aquí ya estamos filtrando bacterias, microorganismos y ciertas partículas contaminantes que están en el aire. El aire que ya va a estar ingresando a los quirófanos, pues ya es un aire que tiene cuando menos un 99.9% de pureza. Entonces, el tren de filtrado va de esta manera. Primero los filtros MERV 7 u 8, después los filtros MERV 14 o 15, y por último el filtro EPA para conseguir un filtrado de alta eficiencia. ¿Cómo funciona la presión positiva en la sala de operaciones? Bueno, tenemos nuestro sistema de manipulación de aire
donde ya viene nuestro tren de filtrado, se inyecta aire hacia los quirófanos y la presión positiva consiste en, si hay más presión en el cuarto, en la habitación o en el quirófano, pues obviamente al haber mayor presión va a salir el aire y no va a entrar. ¿De qué sirve esto? Bueno, una habitación limpia, con presión positiva, al momento de abrir las puertas, el flujo de turbulencia va a ser del interior de la habitación al exterior de la habitación. En cambio, una habitación con menor presión o una habitación que está contaminada, al momento de abrir la puerta, las partículas contaminadas no van a salir, sino que el aire menos contaminado va a entrar a la habitación. Es decir, aquí hay extracción y aquí hay inyección de aire. ¿Cómo vamos a utilizar este tipo de consideraciones? Bueno, dependiendo de las características de los pacientes y de los procedimientos que se lleven a cabo en las salas, ¿no? De cualquier manera, el aire que se está trabajando tanto en área limpia o en área contaminada debe de tener su sistema de filtrado. En el caso de áreas contaminadas, bueno, la filtración va a ser desde el aire contaminado, pasa por el filtro para poder sacar ese aire a otra habitación o al medio ambiente filtrado a través de filtro cepa, y en el caso de la presión positiva o áreas limpias, el aire fresco, el aire ambiental, pues se va a filtrar a través del tren de filtros para inyectar aire con un 99.9 de pureza. Ahora bien, ¿qué serían los sistemas de ventilación en los quirófanos? Bueno, existen dos tipos a grandes rasgos, que son los sistemas de ventilación de desplazamiento de baja turbulencia y los sistemas de flujo laminar, ¿no? Para el caso de los sistemas de ventilación de baja turbulencia, los sistemas van a estar diseñados para proporcionar principalmente comodidad térmica para el paciente y el personal y mantener una calidad del aire constante mediante la eliminación de aerosoles y partículas que se forman dentro de la habitación. Es decir, este sistema de ventilación no solamente va a filtrar el aire que entra, sino también el aire que se está generando dentro de la habitación. Y aquí es muy importante recalcar que debe de tener parámetros ambientales para el confort del procedimiento, porque hay procedimientos muy extendidos. Entonces, procedimientos muy extendidos donde se está generando temperatura, pues viene un desgaste, un agotamiento físico para el equipo quirúrgico, donde se va a comprometer la técnica, ¿no? También hay una recomendación que lo vemos expresada en la norma oficial mexicana, donde habla de que un sistema de filtración, de un sistema de ventilación de área quirúrgica o sala de operaciones, tiene que ser cuando menos alrededor de 20 cambios de aire por hora, necesarios para diluir, esta es la palabra, esta es la técnica, diluir los microorganismos generados en el quirófano, ¿sí? Y excluir también que ese ingreso de aire por las áreas circundantes, volvamos a la diapositiva, imaginemos que este es el pasillo gris y esta es nuestra área blanca. Bueno, en este pasillo gris se considera un área con mayor contaminación que el área donde se está llevando a cabo el procedimiento. Entonces, si se llegara a abrir la puerta por necesidad de algún medicamento, un instrumento o algún equipo que faltó y en ese momento salimos por él, pues el que se esté cambiando cuando menos 20 veces por hora nos va a garantizar que va a haber la dilución de esos contaminantes que entren. Pero obviamente, si un procedimiento está la puerta perennemente abierta, pues esos cambios no van a servir para prácticamente nada. Ahora bien, habla de una temperatura que vaya entre los 22 más o menos 2 grados centígrados, una humedad relativa que también esté sobre el 50% más o menos un 10%. Estos son unos parámetros confortables, no hablamos de parámetros de control para la proliferación de microorganismos, porque recordemos que todo sala de operaciones tiene que ser descontaminada y desinfectada antes de cada intervención, ¿sí? Bajo las técnicas y los protocolos de descontaminación de quirófanos. Ahora bien, ¿cómo es el flujo del aire en un sistema de ventilación convencional? Aquí está nuestro manipulador de aire, donde el aire ambiental ingresa
del ambiente, pasa por un sistema o un tren de filtrado donde estaban los filtros MERV 7 y 8, nuestra turbina, nuestro inyector pasa por un filtro más, que es los filtros 14 o 15, y posteriormente ingresa al quirófano pasando por un filtro de alta eficiencia. Y vemos aquí que la inyección hace o genera ciertas turbulencias que deben de ser extraídas para garantizar los recambios de aire. Algún aire se puede volver a filtrar y puede ingresar al quirófano, claro, y otro de plano tiene que ser extraído para garantizar que este cambio de aire suceda 20 veces cuando mínimo. Ahora bien, ¿cuáles serían esas diferencias entre los sistemas de ventilación? Bueno, este es un sistema de ventilación compuesto o clase 3. Estos sistemas eran muy populares por ahí de los años 80 o 90, donde las campanas de inyección de aire son como las que vemos aquí abajo, son campanas de inyección de aire convencional, lo que provocaba flujos turbulentos al interior de los quirófanos. Es decir, no había un control sobre la disposición o sobre los flujos del aire dentro del quirófano. ¿Qué se observó más adelante respecto a estos flujos de aire? Bueno, no quiere decir que esta tecnología sea mala. Siempre y cuando tenemos un control de calidad del aire va a ser bueno, ¿sí? Pero si tenemos un control sobre los flujos de aire controlado, va a ser mejor. Se dispusieron rejillas perforadas o sistemas de ventilación clase 2 para los quirófanos y se determinó que este flujo, que es más controlado, provee mayor seguridad y que estos flujos turbulentos ya no remueven partículas en suspensión que estén en los sitios más alejados de la intervención, es decir, de nuestra área ultralimpia, ¿no? Entonces, el sistema de ventilación perforada ya es una clase más alta, donde tiene un mayor control sobre las turbulencias que pudieran existir en el sitio más próximo a la intervención. Y los de primera clase o clase 1 serían ya los sistemas de ventilación con flujo de aerolaminar o clase 1, ¿no? Donde tiene ya una inyección potente, genera chorros de aire a alta velocidad y esto provee una cortina de aire para que las turbulencias que se generen alrededor del quirófano contaminen los campos, el campo pues una sección de una inyección de aire de flujo laminar, donde la campana ya mantiene una dirección ordenada de los... Entonces, se genera la controversia porque la Organización Mundial de la Salud en el año del 2012 publica o revisa existe una baja influencia sobre las infecciones en prótesis articulares, ya sea de cadera o de rodilla, que no es un factor de riesgo el tener flujo laminar o un sistema de baja turbulencia. Es decir, la implementación de estos sistemas de flujo laminar no mejora el control de infecciones en este tipo de intervenciones. Y puede ser porque al estar cortina, la prevención de una herida tan grande como un reemplazo articular de rodilla o de cadera, pues todos los aerosoles que se formen en este sitio protegido, pues tampoco van a tener la oportunidad de salir. En cambio, en los flujos turbulentos, ¿sí? Llámese clase 3 o clase 2, los dos son turbulentos, esos aerosoles que se generan al interior o en el sitio más próximo sí tienen la oportunidad de salir y sí hay un recambio. Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Bueno, para aquellas cirugías donde hay reemplazo articular o heridas expuestas o de ortopedia o de colocación de clavos centromedulares, etcétera, pues lo más recomendable es que se hagan en ventilación de baja turbulencia y los otros procedimientos
donde las heridas son más pequeñas, se hagan en sistemas con flujo laminar. Ahora bien, no hay duda que el flujo laminar es la mejor técnica para reducir bacterias y partículas y que las mezclas turbulentas convencionales. Eso es un hecho, ¿sí? Pero también hay que ver el análisis de rentabilidad. Es decir, los flujos laminares son mucho más costosos en comparaciones con los flujos de ventilación convencional. No todas las instituciones ni todos los países están preparados para hacer la implementación de flujos laminares. ¿Por qué? Porque esto va a elevar del 24 al 36% los costos de operación y construcción de las áreas destinadas a procedimientos quirúrgicos. En el caso de las personas que desarrollaron las directrices, es decir, el grupo de expertos perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, destacó que la implementación de estos flujos de aire laminar es muy difícil en los entornos de bajos ingresos debido a varias cosas: los bajos recursos, la experiencia técnica, ¿sí?, de las personas que hacen la implementación, y también la infraestructura que tienen estas organizaciones de salud. Entonces, ¿qué es mejor? Pues va a depender del nivel que tenga la organización, de la situación del país donde se lleve a cabo la implementación, y va a depender también del tipo de procedimientos que se lleven a cabo en la organización. Todo esto está documentado en las guías para prevención de infección de sitio quirúrgico de la Organización Mundial de la Salud, y también en otros textos de otras organizaciones internacionales. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Bueno, que por ejemplo muestra que en Estados Unidos la CDC no recomienda para las intervenciones de implantes ortopédicos que los cuartos o los quirófanos tengan la implementación con flujos laminares, porque ya vimos que eso supone un riesgo también, ¿no? ¿Y qué dice otras organizaciones como la SHEA? Bueno, pues que se implementen las recomendaciones de el aire apropiado para los procedimientos de acuerdo a el Instituto de Arquitectos Americanos. O sea, debe de estar controlado, pero por supuesto que el aire que se utiliza en intervenciones quirúrgicas debe de estar filtrado y controlado, garantizando una alta eficiencia. Ahora bien, vamos a ver un estudio que encontré en esta revista, en la Journal of Hospital Infection, donde se hizo un estudio para comparar 3 sistemas de ventilación: por temperatura controlada, por flujo laminar y por mezcla de flujo turbulento. ¿Cómo se logró esto? Bueno, las mediciones se tomaron en 3 quirófanos del Departamento de Cirugía Ortopedia del Hospital General de Helsingborg, en Suecia, y donde este hospital está destinado a cuidados agudos, y se realizan aproximadamente 2.500 procedimientos quirúrgicos ortopédicos. La única diferencia entre los quirófanos fue el sistema de ventilación. O sea, se hicieron los mismos procedimientos, se hicieron 45 procedimientos, 15 en cada quirófano, y la única diferencia es que en uno fue flujos turbulentos, en otro fue flujo laminares, y el otro fue flujo turbulento con control de temperatura. ¿Cómo se llevó a cabo esto? Bueno, esto de acá es una modelación a través de una técnica de dinámica de fluidos, es decir, a través de computadora, cómo se comportaba el flujo turbulento, es decir, un flujo errático sin control, un flujo laminar y también un flujo donde había controles de temperatura, es decir, para enfriamiento del aire que estaba inyectándose hacia el sitio quirúrgico. Entonces, en la figura A es el flujo turbulento, en la figura B es el flujo laminar, y en la figura C es el flujo laminar con control de temperatura. Aquí en el control de temperatura se aprovecha una propiedad que tiene que ver con la transferencia de calor, que es la convección. Es decir, el aire caliente tiende a subir y el aire frío tiende a bajar. Entonces, estos son los modelos que se hicieron en computadora. La parte A y B corresponden al flujo turbulento, y quiero que vean ustedes cómo el flujo turbulento no hay control sobre los flujos del aire. Es decir, siempre va a haber un flujo errático sin control de la inyección del aire al interior
del quirófano, de la sala de operaciones. La C y la D corresponden al flujo laminar, ¿sí? Donde vemos que el flujo laminar tiene una mayor velocidad. La escala roja dice que alcanza velocidades de hasta 12 metros cúbicos por hora, ¿sí? Con respecto a 5.6 metros cúbicos por hora comparados con las otras dos técnicas. Entonces, el flujo laminar tiene mayor velocidades y el flujo turbulento tendrá menor velocidad y el flujo con temperatura controlada, porque repito, aprovechamos la propiedad de convección del aire, de la temperatura, perdón, del calor, y la velocidad es más alta. El recambio del aire, de aire es más alto. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Ustedes ya se lo estarán imaginando. Por supuesto que el flujo, los sistemas de ventilación dieron como resultado unidades formadoras de colonias en aire sustancialmente diferentes, ¿no? Aquí vemos que uno de los resultados fue que en la herida y en la mesa de instrumentos, ambos ubicados dentro de la zona ultralimpia, en flujo laminar y flujo turbulento, las concentraciones más bajas se dieron en flujos laminares, donde había 0 unidades formadoras de colonias, ¿sí? En flujos con control de temperatura de aire turbulento, las concentraciones más altas estuvieron en una unidad, 1 por 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por metro cúbico de aire. Esto se mide con un contador de partículas. Contador de partículas es un instrumento que absorbe aire, absorbe un metro cúbico de aire y al final nos da una cuenta de todas esas unidades formadoras de colonias o partículas que se extrajeron, ¿sí? Y en los flujos turbulentos la concentración era de 10 a la 22 unidades formadoras de colonias por metro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Que los flujos turbulentos van a detener las partículas que están por fuera de los campos quirúrgicos, siempre y cuando se lleve a cabo la aportación del equipo de protección personal, es decir, cubrebocas, se haga bien la colocación para que todos los aerosoles o partículas que se generen debido al procedimiento o a la intervención no sobrepasen los límites permisibles, ¿sí? O sea, 0. Y acá los otros flujos, como vemos, pues las partículas que están en superficies horizontales, equipo biomédico o que puedan ingresar como en el momento en el que se abre una puerta, pues no alcancen a llegar a campo. Eso es lo que quiere decir este estudio. Y como se esperaba, pues los flujos turbulentos tendrán más concentraciones de unidades formadoras de colonia. Y por último, vamos a hablar de lo que acabamos de pasar, que es el área, los procedimientos con pacientes COVID. Aquí vemos una publicación de la Asociación Francesa de Prensa, donde ellos mostraban un cuarto de aislamiento de paciente COVID. Nosotros en área quirúrgica, pues no estuvimos exentos, ¿verdad? De la implementación de protocolo a paciente de intervención quirúrgica de urgencia con COVID, algunos pacientes con apéndice agudo, liberación de hematomas craneales, pacientes que corrían riesgo su vida si no eran intervenidos quirúrgicamente, tuvieron que pasar por el protocolo. Pacientes positivos, COVID cesáreas, digo, muchas intervenciones que podemos platicar. Pero bueno, ¿en qué consiste? Para ese tipo de pacientes estaba aconsejado, por la misma condición de ser portador de la infección de COVID-19, pues realizar el procedimiento en un sistema de extracción. En este caso, la presión del cuarto, de la habitación, del quirófano donde se iba a hacer el procedimiento, pues tenía que tener extracción, presión negativa, para que todos los aerosoles que se pudieran producir por la intubación del paciente o los humos debidos a los sistemas de electrocirugía que también contenían partículas virales, pues se mantuvieran contenidos y no salieran de la habitación. Y el personal operativamente expuesto, bueno, pues tendría que traer su equipo de protección personal, mismo que cada institución debió de protocolizar para prevenir la exposición de vía aérea y también de la exposición a salpicaduras a las membranas oculares, ¿no?
Entonces, esa es la diferencia entre la prevención de sitio quirúrgico, de infección de herida quirúrgica y la prevención del personal operativo. La indicación para presión positiva es para la protección del paciente y la presión negativa es para la prevención de la diseminación, de los agentes infecciosos de un paciente portador del agente infeccioso. Y bueno, pues no queda más que ponerles aquí las referencias que utilizamos para la presentación y por último, pues comentarles que aquí están mis datos, mi teléfono celular por si alguien quiere contactar por WhatsApp o también el correo electrónico y tenemos la página de Amexpe, estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Y bueno, estamos en el punto en el que vamos a discutir, tenemos oportunidad de responder las preguntas que tengan ustedes, las inquietudes, con mucho gusto. Gracias, Carlos. Muy bien, muy excelente exposición. Felicitaciones, por ahí muchas felicitaciones también. Pues mira, aquí tenemos una duda de Marcela Terrazas. Dice, me quedó la duda de la temperatura de 22 grados. Tenía entendido que está normado de 18 a 24. ¿Es necesario ahora estar a 22 grados como lo mencionó? ¿Y en dónde puedo yo solicitar alguna ponencia para mi hospital y estén enterados de las autoridades donde trabajo? Bueno, mira, la temperatura sugerida es una temperatura de confort para el equipo quirúrgico. Porque repito, un quirófano no es un almacén de materiales que tenga que estar bajo condiciones de refrigeración o por debajo de los 22 grados centígrados. Al contrario, es una habitación donde el equipo quirúrgico pasa largo tiempo en la intervención y lo que se busca es el confort. Para mantener las condiciones de limpieza se tienen que ejecutar los protocolos de desinfección entre cada intervención. ¿Dónde puedes consultar? Bueno, en la Organización Mundial de la Salud, en las guías de prevención y control de prevención de infección de sitio quirúrgico, vienen las recomendaciones que hay para los sistemas de ventilación de los quirófanos. Entonces, ese es un documento gratuito que tú puedes descargar ahorita mismo, acabando la ponencia, de la página de la Organización Mundial de la Salud. Lo que no sé si venga en español. Creo que no, creo que todavía para el idioma español no existe una publicación, pero la publicación está en inglés y esa sí la puedes descargar. El área de labor puede ser un aire convencional porque no hay, y con las lámparas hace mucho calor y suda uno mucho, no debe de haber aire. Eso es lo que nos comenta ella. ¿Qué me puede informar o decir en labor o quirófano? ¿Podemos tener aire o no? ¿Por qué? Pues ya lo mencionamos que la norma oficial mexicana 016 para infraestructura nos dice que las áreas de quirúrgicas, de labor, de maternidad y de quirófanos tienen que contar con un sistema de ventilación artificial. Es decir, por norma oficial mexicana se exige que no estén a temperatura ambiente, sino que tengan un sistema de ventilación artificial. Como siempre, ingeniero Carlos, un gusto colaborar con Amexpe. Gracias por esta participación, por este tema tan interesante que genera pues controversias. Fue muy claro la evidencia científica que nos muestra, pues bueno, es muy interesante. Rosa Marisol Ventura le pregunta, como enfermera del quirófano, ¿cómo puedo validar la calidad del aire del mismo y que se está llevando los cambios de aire perdón, es que de repente no hay puntos y me pierdo. Los cambios de aire, ¿cada cuánto se deben limpiar los aires acondicionados en las áreas quirúrgicas? Bueno, la limpieza, como decía yo, la norma oficial mexicana no te dice cada cuándo, te dice que existe un control documental y que quede a cargo o que quede documentado en el manual de procedimientos de la organización. Entonces ahí cada organización va a poner sus recomendaciones. ¿Cómo las saca la organización? Bueno, los filtros CEPA tienen una cierta vigencia, ciertas horas de vida, ¿sí? Y te dice, tú no puedes utilizarlo. Si tú tienes un caudal de aire de ciertos litros por hora o metros cúbicos por hora, que ese es el parámetro,
funcionando, pues tu filtro se va a saturar en tantas horas de vida. Ese control lo tiene que tener servicios generales, mantenimiento, no sé quién sea el encargado en cada organización, o biomédica inclusive, o un servicio subrogado, lo tiene que tener ese control, y a ti como enfermera quirúrgica, informarte de cada cuándo se están haciendo esos cambios. Tú no puedes tener como enfermera, tú nunca podrías validar la calidad del aire, porque para validarla necesitas un sistema de conteo de partículas, y eso pues no lo vas a tener fácilmente. Esos sistemas están calibrados por entidades que pues llevan el control de los dispositivos, de la medición como tal del dispositivo, y bueno, sería muy difícil validarlo. ¿Qué sí puedes hacer? Pedir esas bitácoras para conocer cuándo se hicieron los cambios y saber que se están haciendo de manera periódica conforme a las especificaciones que tiene la fábrica, y que la limpieza se ejecute conforme a las especificaciones descargadas en el manual de procedimientos de quien sea el responsable de llevar a cabo esto. Repito, como no está normado, puede ser servicios generales, puede ser mantenimiento, infraestructura o ingeniería biomédica. A mí se me hace una pregunta muy importante acerca de lo que es la calidad del aire y la importancia que tiene, sobre todo en cirugías de trauma, en cirugías donde va a haber un implante. Entonces, aquí quisiera que me ampliaras un poquito más, porque sí, frecuentemente hay muchas infecciones quirúrgicas. Entonces, uno de los factores pudiera ser esa calidad del aire que no es buena. ¿Pudieras ampliarnos un poquito más esta parte? Claro, como lo decía al principio, bueno, la calidad del aire es solamente uno de los factores de riesgo que tienen que ver con que se genere una infección de sitio quirúrgico, de herida quirúrgica, ¿no? ¿Cuáles son los otros? Bueno, pues la esterilización de los materiales, la técnica, el tiempo de la intervención, la zona, si la herida estuvo expuesta o no. Digo, esto lo sabrán más ustedes que yo, ¿verdad? Porque Sí. ustedes son las expertas en este sentido. Pero respecto a la calidad del aire, si no existe un control sobre la filtración del aire que ingresa a los quirófanos, podemos estar extrayendo aire contaminado de otras áreas del hospital, porque también no está normado el nivel en el que va a estar construido un quirófano. Hay quirófanos en planta baja, hay quirófanos en planta alta, en último piso, etcétera. Entonces, el aire que ingrese a los quirófanos hay que tener muy en cuenta de dónde proviene, porque a lo mejor si hay una comunicación de la terapia intensiva con los quirófanos, puede haber un riesgo de que haya una proliferación de bacterias, sobre todo esas bacterias que es comúnmente encontrar en áreas críticas como pseudomonas, que son bacterias exclusivas, comunes. ¿verdad? No, y exclusivas del sector hospitalario, ¿no? Sí. En el ambiente. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, una intervención que se lleve a cabo en estas condiciones donde no hay una filtración adecuada del aire, pues compromete ampliamente el procedimiento quirúrgico, el éxito del procedimiento y sobre todo la seguridad del paciente en materia de control de infecciones. Bueno, esta última pregunta, dicen, ¿qué opinas, ingeniero Carlos, de los mini split en las salas y cada cuánto tiempo tendrían que cambiarse? Bueno, el mini split no es un sistema que esté recomendado porque el mini split es un sistema de recirculación del aire. En cambio, los sistemas se llaman manejadores de aire, en realidad, los equipos. El manejador de aire es un sistema que está inyectando aire del exterior. Y si ustedes se fijan en la norma oficial mexicana 045 para control de infecciones, dice que el aire tiene que ser cambiado de la sala por dos cosas. Número uno, para prevenir las infecciones, y número dos, para evitar que haya una concentración de gases médicos, gases anestésicos, y evitar la posible ignición de estos gases, porque todos estos gases son flamables. Cuando se le mete anestesia a un paciente por vía respiratoria, pues va oxígeno, que es el comburente, y va el gas anestésico, que es el combustible. Lo único que hace falta es una fuente de calor y que la concentración del combustible esté alta. Entonces el mini split no saca el aire, no hay recambios de aire dentro de la sala. Entonces
No, por norma oficial, estos equipos están descartados. Ok, O sea, perfecto. no debe de haber en áreas quirúrgicas. No debe de haber. Ok. Debe de ser el sistema que está normado para los quirófanos, ¿sí? Así es. No es, yo pongo ahí mi mini split para que todos estén frescos, como tampoco, aquí hay algo que me llama la atención. Dice, si no tengo aire, ¿puedo poner el ventilador? No, porque hay Definitivamente flujos no. turbulentos. Es flujo turbulento, vamos a andar revolviendo todos los gérmenes, todas y otra, algo que seguramente es de central de esterilización. ¿Qué tipo de aire debe haber en la central de esterilización? Fíjate que en la central de esterilización también, dependiendo del área en la que tengas, por ejemplo, el área de descontaminación te pide presión negativa, extracción para contener los aerosoles asociados a la etapa de lavado. El área de preparación te pide presión positiva para que cuando haya comunicación con las ventanas o los pasillos, pues el aire contaminado no entre, y la guarda estéril, el almacén estéril, te pide presión positiva, pero te pide también un control de temperatura que ronde sobre los 18 grados centígrados. Los 18 grados centígrados ya es un lugar donde ya entras y sientes frío. El área de descontaminación también tiene que estar por ahí, y el área de preparación podría estar a los 22 grados centígrados, como un quirófano. ¿Qué pasa si no hay aire acondicionado y aún así están operando? Pues aquí es proliferación de bacterias, tanto en el equipo quirúrgico, ¿verdad? En el paciente, y es contaminación, ¿sí? No sé qué aconsejarías aquí. Sí, claro, la proliferación de los microorganismos, y sobre todo, pues que se puede, el arrastre, ¿verdad? Sí. De cuando se abre una puerta y hay un flujo de aire del exterior, pues al no estar controlado ese aire, esa calidad, pues estamos inyectando partículas en suspensión que contienen unidades formadoras de colonia, agentes contaminantes, y que se van a depositar en la herida quirúrgica, o en el instrumental, o en los materiales críticos que se van a utilizar para el procedimiento. Ok. Carlos, en relación a la legislación o normativas que tenemos aquí en el país, ¿qué sugieres como federación, como asociación, como AMEXPE? ¿Cómo podríamos aportar este tipo de evidencias o tener como referencias las normativas de otros países para implementarlas aquí en nuestro país y regular este tipo de aires o de situaciones en los quirófanos? Claro, mira, justo ahora estamos participando en un comité por parte de la Dirección General de Epidemiología para revisar el proyecto de norma para la 045. Entonces, se están revisando, se están actualizando estos conceptos, y el documento que tiene mayor peso y mayor contundencia son las guías de la Organización Mundial de la Salud. Y esto es por dos cosas. Número uno, son comités internacionales, es decir, trabajan de países no solamente de recursos altos, sino de todos los países del mundo, de todos los que pertenezcan a la organización, altos, medios y bajos recursos. Eso hace que existan consideraciones para estas condiciones de esos países, ¿no? Número uno. Y número dos, al ser comités interdisciplinarios de muchos países, se refuerza con mucha literatura y muchos estudios científicos que se hacen en todo el mundo, no solamente de los países de más importancia, sino en este caso se analizan la experiencia que ha tenido países de altos con bajos recursos, ¿no? Entonces, esa literatura, pues no hay que hacerle nada, más bien hay que analizarla y hay que estudiarla para implementar en el contexto nacional. Que repito, el contexto nacional es el mismo contexto de otros países en cuanto a los avances tecnológicos, los recursos económicos, también la profesionalización del recurso humano, ¿no? Entonces, claro que estamos trabajando en la implementación y estamos promoviendo desde AMEXPE, desde la Dirección General de Epidemiología, que los cambios que se hagan a esta normativa, pues contemplen precisamente la reducción de los riesgos a través de un sistema de gestión de calidad, que eso es nada costoso,
no es nada costoso conocer la situación en la que te encuentras como organización, ¿sí? Y realizar una implementación escalonada de procedimientos que ayuden a la mejora continua de las instituciones. Es decir, paulatinamente vas conociendo tus riesgos y puedes ir presupuestando de acuerdo a las necesidades que tú tengas el dinero que vas a implementar, pero bajo un análisis de riesgos, un sistema de gestión de calidad. Eso es lo que consideramos que es la mejor opción para poder implementar una norma que sea más estricta, pero que también dé oportunidad a las instituciones que no tienen recurso de irlo implementando paulatinamente para que después de un tiempo estos alcancen el desempeño que se necesita para el cuidado de los pacientes y el cuidado del personal operativamente expuesto. Las infecciones asociadas a la atención de la salud no son exclusivas de los pacientes, sino también aplican para el personal operativo. Sí. Dice, en donde trabajo, el quirófano está a 16 grados. Hubo un incidente durante una operación para la vesícula. Hubo un bajo de voltaje y el equipo de aire acondicionado se reinició, por lo que el quirófano comenzó a sudar. Las paredes para subir la temperatura muy rápido. Así que cerramos rápidamente las puertas, taponeamos con campos quirúrgicos las rejillas de las puertas para evitar que saliera y entrara el aire y contaminar las otras salas. Hubo mucho calor. El cirujano pidió solución para limpiar todo el peritoneo del paciente para evitar una infección. Mi pregunta es, ¿estas acciones son correctas o qué se puede hacer en este caso? Casote, ¿verdad? Claro, no, estos son los casos que son eventos adversos, inclusive pudiera convertirse en un evento centinela si hubo contaminación de la herida. De la herida. Y bueno, la recomendación es siempre analizarlos en el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente. Supongo que allá en Venezuela también debe de haber una entidad o una figura organizacional que dedique a darle seguimiento a todos estos eventos. Tú como enfermera, pues no puedes hacer mucho más que actuar de manera reactiva, ¿no? Lo que la lógica, lo que en ese momento, lo que en ese momento era lo más conveniente. Sí, exactamente. O sea, el juicio que se tuvo fue contener la herida y contener el evento y no puedes hacer más. ¿Qué se debe de hacer? Pues darle seguimiento para conocer la causa raíz, por qué hubo estas fallas en la atención. A lo mejor ni siquiera es culpa de la organización, a lo mejor es culpa del suministro eléctrico municipal, ¿no? Fue una causa fortuita de una línea eléctrica que se venció y pues ya no le llegó la instalación, o a lo mejor sí fue un problema de la institución donde no se tiene eléctrica con suficiente combustible, fue un mantenimiento que no se ejecutó de manera correcta. Es decir, se debe de conocer la causa raíz para poder atacarlo y sobre todo a la próxima vez no actuar de manera reactiva, es decir, ya tener un plan de acción para saber qué hacer en vez de estar colocando campos en las paredes. A lo mejor lo más prudente era cambiar de sala de operaciones, contener la herida, cubrirla perfectamente bien, cambiar el equipo a otra sala que tuviera las condiciones de aire apropiadas, si se tiene otra, ¿verdad? Es decir, actuar de manera más responsable y ya considerando la experiencia que se tuvo con este caso. Ese es mi consejo, no dejarlo pasar e involucrar al comité, que se involucre la dirección del hospital, que se involucre los jefes de cirugía, que se involucren las jefaturas de enfermería, control de infecciones, ingeniería biomédica, mantenimiento. ¿Para qué? Para poder dar una solución proactiva, es decir, antes de que ocurra a cualquier evento que podamos tener de estas características. Muy bien.